comité organizador, señor presidente, tiene a bien, va a pasar a saludarlo a usted, al señor rector, al señor secretario general, para que usted conozca a los que estuvieron detrás de la organización de esta cumbre. El compañero Fernando Cebabanos, miembro del comité organizador, el compañero Olmedo Beluche, el compañero Julio Manduley, el compañero Ronaldo Ortiz, el compañero Alberto Reyes, el compañero Alfredo Grael, el compañero Genaro López, el compañero Saúl Méndez, quien es el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares, y el compañero Alejandro John, por favor. Cuidado al bajar. Viene. Compañero Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Compañeros, somos sindicalistas de la gente buena. Señor rector Gustavo García de Paredes, estimados compañeros de las delegaciones nacionales e internacionales, compañeros todos. Hoy concluimos una intensa jornada de trabajo dentro de la histórica cumbre de los pueblos. Entre todos hemos brindado nuestra cuota victoriosa en el campo de la batalla de ideas. Ha triunfado la patria grande. Representantes de una amplia y diversidad de organizaciones de nuestro continente hemos debatido y acordado acciones y encuentros comunes en 15 mesas de trabajo que abordamos los temas más importantes que impactan y preocupan a nuestros pueblos de América. Esta cumbre de los pueblos permitió que por primera vez un artista de la talla del trovador cubano Silvio Rodríguez se presentara en nuestro país. Gracias, Silvio. Esta cumbre de los pueblos permitió que el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia compartiera directamente con sus hermanos de los pueblos originarios de Panamá y hasta participara en un partido de fútbol en el que nos venció
anotando magistrales goles. Pero aclaramos, ese era apenas nuestro primer partido, así que habrá revancha, Evo. Y esta cumbre de los pueblos nos ha permitido tener hoy con nosotros a estos genuinos representantes de la patria grande, todos ellos presidentes surgidos como nosotros de las entrañas mismas del pueblo humilde, que con dignidad y determinación enfrentan poderosos intereses y al imperialismo yanqui. Y nos encontramos aquí en el mismo lugar que el dirigente de la revolución, Fidel Castro, le hablara a una multitud de más de 2.000 personas en la cumbre iberoamericana. Luego de que los servicios secretos cubanos lograran frustrar el atentado que el terrorista mafioso Posada Carriles y sus secuaces intentaron perpetrar, fueron detenidos y juzgados, pero posteriormente liberados por una mandataria panameña al servicio de los intereses de la mafia en Miami. Y como si fuera poco, la impunidad de la que se benefician estos cobardes en estos días, para mayor vergüenza nacional, estuvo pavoneándose en uno de los foros de la cumbre oficial, nada menos que el mercenario asesino del comandante Ernesto Che Guevara. Por eso esta noche, para lavar semejante ofensa, pido que dedicamos en este momento y en este acto de clausura un aplauso a nuestro comandante guerrillero heroico Ernesto Che Guevara. Por favor, compañeros, de pie. Gracias, compañeros y compañeras. Pero también en este recinto, en el año 2006, estuvo con nosotros otro grande de la patria, y valga la redundancia, de la patria grande, el comandante Hugo Chávez Frías. Y para nosotros es un honor contar esta noche con su sucesor, el compañero Nicolás Maduro, que en su visita vino a honrar el barrio mártir del Chorrillo y a los caídos de la invasión del 20 de diciembre de 1989. Y que hoy, con dignidad y valor revolucionario, defiende la soberanía y la autodeterminación de su pueblo. Por ello, junto a su pueblo y los pueblos del mundo, le exigimos al presidente Obama que derogue el decreto ejecutivo contra Venezuela. En esta cumbre de los pueblos, quiero subrayar la lucha de mi pueblo, escrita con sangre, una historia plena de heroísmo y sacrificio, contrario a lo que la oligarquía ha pretendido vender, que somos un pueblo sumiso. Aquí, indígenas como Urracá resistieron la invasión colonizadora desde el primer momento. Bayano, Felipillo y otros cimarrones se enfrentaron al régimen de esclavitud impuesto por la colonia. El Batallón del Istmo y próceres como Tomás Herrera y José Domingo de Espinar se unieron a Bolívar
y participaron de las grandes batallas por la independencia de América del colonialismo español. En la construcción del ferrocarril interoceánico, que para muchos marca la inserción de Panamá en el sistema capitalista mundial, se produjo el incidente de la tajada de Sandía, cuando el pueblo enfrentó a los filibusteros yanquis. Hombres como el general Victoriano Lorenzo se convirtió en líder de la cholada y se alzó en arma en defensa de sus intereses. Un complot entre la oligarquía criolla y el imperialismo lo llevaron al paredón. Meses después se firmó el Tratado Jaibuno-Varila tras la separación de Panamá de Colombia, que entregó a perpetuidad una franja de nuestro territorio a Estados Unidos, donde culminaría la construcción del canal francés. Desde ese mismo momento se dio inicio a casi un siglo de lucha contra la presencia norteamericana y en defensa de nuestra soberanía. Se sucedieron casi 20 intervenciones militares norteamericanas, desde la gesta inquilinaria de 1925 hasta la invasión norteamericana de 1989. En medio de esas gestas y figuras que nunca olvidaremos, como la gesta del Tratado Philon-Jaén, que pretendía sembrar bases militares norteamericanas a lo largo y ancho de nuestro territorio, la jornada de lucha de mayo del 58, el levantamiento armado del Cerro Tute de los jóvenes del 59 y la gesta cumbre de nuestra soberanía, la del 9 de enero de 1964, cuando un pueblo indefenso se enfrentó al ejército más poderoso del mundo. Hombres y mujeres patriotas, queremos recordar esta noche, entre tantos, Pedro Prestán, Buenaventura Correoso, Polidoro Pinzón, Diana Morán, Héctor Gallego, Floyd y Federico Brito, y los mártires obreros de los últimos años contra las políticas económicas neoliberales. A ellos dedicamos también esta cumbre de los pueblos, evento de gran magnitud que puso a prueba el movimiento social panameño, que por primera vez realiza un acto de tanta envergadura. Agradecemos la presencia de los cientos de delegados internacionalistas y nacionales que atendieron nuestra convocatoria y que, a pesar de las limitaciones y haciendo múltiples sacrificios, vinieron a darnos un abrazo de hermanos. Esta noche es una noche de júbilo, es una noche de victoria. La patria grande que soñó Bolívar se anota otro triunfo. El imperialismo y la reacción vuelven a salir derrotadas. Se cumplió nuestro pronóstico en la batalla de ideas. Esta noche cantamos victoria. Termino. Sin luchas. Sin luchas. ¡Viva la patria grande! ¡Viva el Che! ¡Gloria eterna a nuestros héroes y mártires! Como dijo el cholo guerrillero Victoriano Lorenzo, la pelea es peleando. Muchas gracias. Para todos ustedes, de parte de Panamá, la Rosa de los Vientos. Lleva encima la huella de su tiempo. Hey, hey.
¿Quién dijo que la risa tuvo que emigrar? ¿O que la llamarada con que me mirabas ya no alumbra más? Que te ganó el olvido, que no te beso más. Se acabó, ahora vivimos repartiendo humanidad. ¿Quién dijo que perdimos la facultad de amar? ¿O que estamos perdidos entre tantos signos de brutalidad? Seguimos respirando también por los demás, y es una carga noble que me agobia su pesar. Mi tierra y hombre. Y hombre, ¿quién dijo que la vida se puede apuntalar con la historia vanida de la sacrosanta libertad de atar? Puedes negar un nombre, un gueto de secar, decir que el polo norte está en el sur y delirar. Mi tierra y hombre. Mi patria y hombre. Yo soy de donde nace la rosa de los vientos, la azota el vendaval, pero crece por dentro. Yo soy de donde nace la rosa de los vientos, la azota el vendaval, pero crece por dentro. Yo soy de donde nace la rosa de los vientos, la azota el vendaval, pero crece por dentro. Muchas gracias. Su Excelencia Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, señor rector, señor Candanedo, compañeros y compañeras todos, invitados especiales, compañeros que nos acompañan en este acto. Para mí es un tremendo honor leer el documento final de este evento que ha reunido una cantidad plural de dirigentes y dirigentas de todo el continente. Declaración final. Nosotros, los pueblos de nuestra América, convocados en la cumbre de los pueblos sindical y de los movimientos sociales reunidos en la Universidad de Panamá los días 9, 10 y 11 de abril, con más de 3.500 delegados, representando a centenares de organizaciones obreras, sindicales, campesinas, pueblos originarios, estudiantiles, de mujeres, sociales y del movimiento popular, en el marco de un debate unitario, fraterno y solidario, los participantes en conferencias y en las 15 mesas de trabajo declaramos: nosotros, los pueblos de nuestra América, expresamos nuestro firme respaldo a la proclamación de América Latina y del Caribe como zona de paz y libre de colonialismo, tal como fue acordado por unanimidad por todos los gobiernos de nuestra América en enero de 2014 por la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. En tal sentido, rechazamos el acoso militar
agresiones y amenazas de toda índole que despliega Estados Unidos y sus aliados estratégicos en contra de nuestra región a través de bases militares, sitios de operaciones e instalaciones militares, que solo en los últimos 4 años han pasado de 21 a 76 en nuestra América, 12 de ellas en Panamá, y exigimos la derogatoria del Pacto de Neutralidad que permite la intervención militar norteamericana en la República de Panamá. Irak, Afganistán, Somalia, Palestina, Malí, República Centroafricana, Siria, Ucrania, Nigeria, Pakistán, el Congo, Mauritania, Libia y Yemen son solo algunas de las más recientes intervenciones militares norteamericanas, con su secuela de muerte y desolación. No queremos dicha situación en nuestra América. Así, apoyamos las declaraciones de la Secretaría General del UNASUR, que solicita la exclusión de todas las bases militares en nuestra región de paz y la afirmación de que ningún país tiene derecho a juzgar la conducta de otro, ni muchísimo menos a imponerle sanciones o castigos por cuenta propia. Nosotros, los pueblos de nuestra América, respaldamos al pueblo cubano y su revolución. Saludamos el regreso a casa de los 5 héroes cubanos, producto de la solidaridad internacional y de la lucha incansable de su pueblo. Exigimos, junto con todos los pueblos del mundo, el levantamiento inmediato e incondicional del bloqueo genocida contra la República de Cuba por parte del gobierno de los Estados Unidos y el cierre inmediato de la base militar de Guantánamo, sin más condición que la del respeto a las leyes internacionales y a la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros, los pueblos de nuestra América, expresamos nuestro apoyo incondicional e irrestricto a la revolución bolivariana y al legítimo gobierno encabezado por el compañero Nicolás Maduro. Por tanto, rechazamos la injusta, injerencista e inmoral orden ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos que ha pretendido señalar a la República Bolivariana de Venezuela como una amenaza a su seguridad nacional y que ya ha merecido el rechazo unánime de todos los países de nuestra América. Nosotros, los pueblos de nuestra América, reafirmamos que Puerto Rico es una nación latinoamericana y caribeña, con su propia e inconfundible identidad e historia, cuyo derecho a su independencia y la soberanía son violados por una tutela colonial impuesta hace más de un siglo de forma arbitraria por parte del imperialismo norteamericano. Por esa lucha histórica por lograr la soberanía y autodeterminación de Puerto Rico, el señor presidente Rafael Correa Delgado, de la República del Ecuador. Su Excelencia Rafael Correa, estamos en la lectura del documento final del trabajo de nuestra cumbre. Proseguimos. Nosotros, los pueblos de nuestra América,
reiteramos nuestro apoyo solidario y esperanzado a los diálogos por la paz en Colombia que se realizan entre el Gobierno de Colombia y la FARC-EP. Solicitamos la apertura de una mesa similar con el ELN, con el fin de transitar en la construcción de un proceso de paz firme, duradera, con justicia social. Saludamos las gestiones realizadas por distintos gobiernos para facilitar el éxito de este proceso. Nosotros, los pueblos de nuestra América, reiteramos nuestro apoyo permanente e incondicional a la República Argentina por sus gestiones para la recuperación de las Islas Malvinas. Asimismo, nuestro respaldo al Estado plurinacional de Bolivia en su justa y postergada aspiración de una salida al mar. Reclamamos el inmediato retiro de las tropas de ocupación en Haití, acción que permitirá su autodeterminación. Exigimos al Gobierno de México la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos forzosamente en Ayotzinapa. Nosotros, los pueblos de nuestra América, manifestamos la necesidad imperiosa de la construcción y profundización de una sociedad nueva, con justicia social y con equidad de género, con la participación activa de los jóvenes y de los diferentes actores sociales, con la solidaridad que es un principio fundamental para el desarrollo integral y soberano de nuestros pueblos. Hoy existen en nuestra América algunos lacayos del imperialismo que intenta sostener e imponer al modelo neoliberal como la solución a los problemas y necesidades de nuestros pueblos. Modelo que ha demostrado ser el más eficaz instrumento para profundizar la pobreza, la miseria, la desigualdad, la exclusión y la más injusta distribución de la riqueza que se conoce. Ante esta situación manifestamos y convocamos a luchar nuestros recursos naturales, la biodiversidad, la soberanía alimentaria, nuestros bienes comunes, la madre tierra y la defensa de los derechos ancestrales de los pueblos originarios y las conquistas y derechos sociales. La lucha por el empleo, el trabajo y salario digno, la seguridad social, las pensiones, la negociación colectiva, la sindicalización, el derecho a huelga, la libertad sindical, la salud ocupacional, los derechos económicos y sociales, el respeto a los migrantes y afrodescendientes, la erradicación del trabajo infantil con justicia y equidad de género. Todo esto es y será posible si trabajamos en unidad y con el objetivo de construir correlación de fuerzas que permita sustituir el poder del bloque dominante por uno social y político que defienda los intereses de nuestros pueblos. A los 10 años de la derrota del ALCA, reafirmamos nuestra lucha con las nuevas formas de tratados de libre comercio, TLC, TPC, TISA, la Alianza del Pacífico. Así también seguimos sosteniendo que la deuda eterna en nuestros países es incobrable e impagable por ilegítima e inmoral. Nosotros, los pueblos de nuestra América, saludamos los procesos de integración que priman la autodeterminación y la soberanía de nuestros pueblos. Procesos como el ALBA y la CELAC, procesos que han fortalecido la unidad latinoamericana. Creemos necesario complementar estos procesos con la participación de organizaciones sociales, sindicales, populares, para fomentar aún más la integración desde nuestros pueblos. Dado en la ciudad de Panamá, Ciudad Universitaria, 9, 10 y 11 de abril de 2015. Muchas gracias a todos y todas. Excelentísimo, como dice el presidente Correa. Bueno, queridos compañeros, compañeras, compañero rector Gustavo García de Paredes, rector de la Universidad de Panamá. Vamos, Gustavo, carajo.
Compañero Miguel Ángel Canadeno, secretario general de la Universidad de Panamá. Querido, valiente, corajudo presidente Rafael Correa Delgado, digno hijo de Eloy Alfaro, de Manuela Sáenz, de Bolívar. Querido compañero Manuel Zelaya, Mel Zelaya. Compañeros de la delegación de Cuba, Miguel Barnet. Compañero Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores. Querida compañera Patricia Roda, canciller de la Dignidad. Compañeros de los distintos movimientos sociales de América Latina, del Caribe, que se han reunido en esta cumbre de los pueblos. Venimos llegando de la 7ª cumbre de las Américas. Movimiento estudiantil también. Hemos vivido intensas horas previas a esta cumbre, muy importante e histórico evento que seguramente tendrá que ser analizado, evaluado con mayor tranquilidad y detenimiento. Pudiéramos decir, tanto hacia adentro de lo que se expresó en la cumbre, y ustedes pudieron ver por las cámaras como el impacto, sin lugar a dudas, que esta cumbre va a tener en la correlación de fuerzas políticas del poder en América y en el Caribe, y en la conciencia de los pueblos que cada vez observan mejor y muy de cerca los procesos y los debates. Pueblos que cada vez se politizan más, que cada vez conocen y aman más la historia. Es lo primero que quisiera traer. Ha habido un debate, creo que una batalla de ideas hoy, entre quienes queremos una democracia con pueblos politizados, con conciencia de historia, y los que quieren borrar la historia porque están avergonzados de la historia que han vivido los imperios durante 100 años en esta tierra. Esta es una cumbre de movimientos sociales que ha sido cubierta por algunos medios de comunicación. No han podido taparla, porque los pueblos, ustedes saben, no existen para las oligarquías, solo existen cuando van a buscar los votos. De resto son invisibles. Somos invisibles, fuimos invisibles, y hoy, gracias al gran liderazgo que se ha levantado en la Nueva América, gracias al legado del comandante Hugo Chávez, gracias al legado de Fidel Castro Ruz, gracias a este legado del liderazgo de Rafael Correa, Evo Morales, Lula da Silva, Néstor Kirchner, los pueblos son visibles y andan transitando su propia historia, su propio camino. Como dijera la presidenta Cristina hace años, la primera vez en la historia conocida que los presidentes se parecen a sus pueblos, y las presidentas, porque los presidentes somos pueblo. ¿Saben ustedes las circunstancias que ha vivido nuestra patria? ¿Saben ustedes el dolor inmenso con que despedimos a nuestro comandante Hugo Chávez hace 2 años?
Hoy se lo decía a los colegas y hermanos de nuestro continente. Lamentablemente el presidente Obama no estuvo presente en esta parte del debate, pero de todas maneras dirigí mi mensaje también al presidente Barack Obama, con respeto por el ser humano, con respeto por el presidente de los Estados Unidos. Pero como decía el libertador José Gervasio Artigas, con la verdad ni ofendo ni temo. Y llevé la verdad de la patria de Bolívar hoy con la emoción y la pasión que nos mueve. Días de historia nos ha tocado vivir. Yo le dije al presidente Obama exactamente lo que creo. La revolución bolivariana, democrática, pacífica, de nuestra patria venezolana, ha vivido diversas etapas de agresiones. Es una revolución asediada. Ha habido una conspiración permanente, primero contra el comandante Hugo Chávez, en eras de George W. Bush. Y ahora en esta etapa me ha tocado a mí enfrentar. Y cuando digo me han tocado a mí, digo le ha tocado enfrentar al pueblo, a la juventud, a la clase obrera, a los campesinos, a los intelectuales, a los estudiantes. Cuando digo yo, no digo yo, digo nosotros, digo pueblo, digo conciencia. Hicieron un error de cálculo por subestimación. No sabían que el comandante Chávez había construido profundo las raíces y la fuerza histórica cierta, veraz, de la revolución bolivariana. Lo dijo tantas veces el comandante, ¿verdad? Aquí hay bastantes dirigentes sociales, artistas de Venezuela. Lo dijo una y otra vez. La revolución no depende de un hombre. Yo no soy yo. Ya Chávez no le pertenece. ¿Cuántas veces lo dijo? Ya Chávez es el pueblo. Y le decía, Chávez eres tú, obrero venezolano. Chávez eres tú, niño venezolano. Y la oligarquía que tanto nos subestima creía que Chávez estaba jugando. Y Chávez no estaba jugando metra o canica, no sé cómo lo llaman aquí. Bola. No estaba jugando bola. Ni canica, ni metra, ni carrito. Chávez estaba construyendo primero una conciencia basada en un profundo sentimiento de patria, y estaba construyendo una fuerza, y construyó la unión cívico-militar. Y bueno, me ha tocado a mí, desde la despedida de nuestro comandante, por allá está la diputada Blanca Cao, la veo y la saludo. Me ha tocado a mí tomar la batuta que me dejó el comandante Chávez junto al pueblo y enfrentar próximo domingo 19 de abril, cumplo 2 años que me juramenté como presidente, y en 24 meses, compañero Rafael Correa, me ha tocado enfrentar todas las formas de desestabilización, guerra psicológica, política, económica, nacional, internacional e intergaláctica. Se les acabó las páginas al manual de golpes de Estado de la CIA. Ya lo probaron todo y no sirven. Han sido derrotados por la conciencia del pueblo venezolano. En paz, nuestra gran victoria ha sido la paz. Es la gran victoria, hermanos, obreros, trabajadores, profesores universitarios, estudiantes. Es la gran victoria. Nuestra victoria jamás será, así soñamos y así aspiramos, una guerra. No.
Nuestra victoria tiene que ser ir afirmando el camino de transformaciones revolucionarias, de cambios profundos de América Latina en paz con los pueblos. Todas las cosas. La última, cuando ya se les agotó la última página y ya no tenían más, los asesores del presidente Obama le recomendaron sacar el decreto más nefasto de toda la historia de Venezuela. Nunca antes un país había sacado un decreto tan infame y nefasto, inmoral, como el decreto del presidente Barack Obama contra la patria de Bolívar. Hoy quedó claro eso, muy claro. Y cuando digo hoy, digo durante todos estos días de debate público. Hoy vimos cómo creció la ola de la verdad. En inglés, en portugués, en holandés, en español, América Latina y el Caribe hablaron con una sola voz y le dijeron: presidente Obama, derogue el decreto que amenaza a Venezuela. Una sola voz fue hoy América Latina y el Caribe. Creo que ha sido una gran victoria de América Latina y el Caribe. Hablar con la verdad ha sido una gran victoria de la paz. Así lo creo. Ya quedará para los analistas y las analistas. Los analistas de las esquinas, que son los más confiables. Los analistas de las plazas. Los analistas de los cafetines de la fábrica. Los analistas del pueblo consciente. Hoy también vivimos un momento histórico. Ayer y hoy, muy emocionante. Cuando vimos entrar por esa sala, como acompañado por 100 años de historia, como acompañado por el espíritu inmortal de José Martí, como acompañado por el Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Ahí vimos entrar, haciendo páginas de dignidad, a Raúl Castro Ruz, presidente de nuestra hermana Cuba, y sentarse en la silla que se ganó con 55 años de resistencia. ¡Que viva Fidel! ¿Qué tendrá Fidel, verdad? ¿Cómo es la consigna? Ustedes saben que el comandante Fidel Castro, en su defensa luego del cuartel Moncada, tituló su defensa histórica como "La historia me absolverá". Y ya Fidel, Raúl y Cuba han sido absueltos varias veces por la historia. Su entrada victoriosa a la Cumbre de las Américas es otra de las absoluciones de la historia a la Revolución Cubana y lo que representa Fidel. Dignidad, independencia, coraje, soberanía, amor patrio. Yo creo que algunos dirán entre la contradicción si una cosa es casual o causal, ¿verdad? Aquí hay varios filósofos. Si las cosas son causales o casuales. Ambas dos. La presencia del asesino de Ernesto Che Guevara es un símbolo. Es un símbolo. Se lo decíamos unos periodistas ayer. En la higuera, el Che se hizo eterno.
y en la misma higuera su asesino quedó muerto en vida. Es un cadáver insepulto, ese asesino de la CIA, y así quedará marcado por la historia. En cambio, Ernesto Che Guevara está más vivo que nunca, en la juventud del mundo, en los sueños de los que creemos en una humanidad distinta. El Che vive sin lugar a duda. El Che trascendió su vida física también. El Che, de verdad, su fecha de nacimiento fue ese 8 de octubre de 1967. Ese día nació el Che para hacerse eterno. Qué dignidad la del pueblo panameño y la de los movimientos sociales cuando descubrieron la presencia de este agente de la CIA. Nosotros lo seguimos por Telesur. Queríamos estar con ustedes allí al frente. Inclusive cuando se cayeron a piñazos por allá. El hombre volador que se lanzó una... ¿Quién es el hombre volador? Que se lanzó una camioneta. Está aquí. Iba volando como el unicornio de Silvio Rodríguez. Bueno, de verdad, hoy 11 de abril, ¿saben ustedes? A esta hora del 11 de abril, hace 13 años, se estaba ejecutando una jugada de las más cínicas y asesinas que se hicieron contra el comandante Chávez. Hace 13 años, un día como hoy, se abrían las botellas de champán de la oligarquía continental. Eran los mismos, desde Miami a Madrid, los mismos fascistas. A esta hora chocaban sus copas y destapaban una y otra botella de whisky, 25 años, whisky azul ese que hay por ahí. Y capturaban y secuestraban al comandante Hugo Chávez. Horas de dolor. Solo recuerdo otro momento más doloroso en la vida, uno solo, la partida del comandante. Pero para nosotros, para todos, fueron horas de sufrimiento, de angustia. Se acababa la posibilidad de seguir el camino pacífico y democrático de la revolución bolivariana. Si a Chávez lo hubieran matado, tengan la seguridad ustedes que la revolución bolivariana no se hubiera acabado. Nos hubiera tocado que ir con dolor a la lucha armada para defender el derecho a la soberanía, a la democracia y a la independencia. El comandante Chávez lo llegó a pensar. Rector, compañero, bueno, saben ustedes que con nosotros está la primera combatiente, Cilia Flores, mi esposa. La canciller Delcy Eloína Rodríguez. La almiranta en jefa, ya está. Almiranta en jefa de nuestra Fuerza Armada, Carmen Teresa Meléndez. La ministra de Comunicación, Jacqueline Faría. Y nuestro vicepresidente de gobierno, el compañero Elías Agua, uno de los líderes más importantes de la revolución bolivariana. Compañero Ricardo Patiño, también canciller nacional. Comandante Chávez, compañeros, siempre nos decía, nuestra revolución viene de un parto violento. Yo lo decía ayer en el Chorrillo. 1989 se inició en América Latina con la masacre del 27 y 28 de febrero. Más de 3.000 muertos. La masacre se dio por imposición del consenso de Washington y las órdenes se dieron para imponer el paquete del Fondo Monetario Internacional. Una masacre horrorosa. Y no habíamos terminado todavía
de llorar a nuestros muertos cuando amaneció aquel 20 de diciembre de 1989 la masacre vergonzosa contra el pueblo de Panamá. Nuestra revolución nació de parto violento y el comandante Chávez no le quedó más camino y a la generación bicentenaria de militares patriotas bolivarianos que tomar el camino de la rebelión justa contra el Fondo Monetario Internacional y la oligarquía. Pero el comandante Chávez nos dijo una vez, un día, ya en la calle, en libertad, nos dijo en el año 95, bueno, todos nosotros éramos fogosos luchadores y queríamos ir a otra insurrección popular, cívico-militar. Y él nos dijo, Elías, nos dijo, muchachos, no más violencia, no. Aunque tengamos la causa justa de la redención de los pobres en nuestras manos, aunque tengamos el proyecto de Bolívar, esta oligarquía corrupta no merece una gota de sangre más del pueblo, ni de un solo venezolano más. Vamos por el camino pacífico. Y así fue. Al costo que sea, paz y más paz, dijo el comandante Chávez. Y miren que teníamos fuerza. Había una fuerza que estaba desde el Catacumbas. Una gran fuerza que después se conoció y se expresó. Bueno, pasamos todo lo que ustedes conocen. El comandante Chávez ganó 8 elecciones en 1 año y medio para convocar la constituyente, para aprobar la constitución, la relegitimación, etcétera, etcétera. Y el 12 de abril, cuando estaba secuestrado y vio toda la trampa que se montó, llegó a pensar, no se pudo más, no se pudo esta vez. Parece que será imposible, y se acordó de Allende, parece que será imposible hacer revoluciones democráticas y pacíficas. Parece que el imperialismo y las oligarquías no entienden. Por segundos pensó eso. No le dieron el tiempo para seguir pensando en eso, porque en menos de 47 horas el pueblo venezolano y la Fuerza Armada pusieron la situación en el justo lugar que tenía que estar, y una rebelión cívico-militar rescató la Constitución, rescató a nuestro comandante Chávez. 13 años hoy. Así que de esa historia de lucha, de aprendizaje, de esa gran escuela que es la batalla diaria por la verdad, por nuestro pueblo, bueno, ha surgido esta inmensa fuerza de América Latina y el Caribe. Fuerza que tiene raíz propia, inspiración propia. Cada proceso es distinto. Los ritmos, la fuerza, las variantes, los logros de la revolución bolivariana son sus propios ritmos. La revolución ciudadana que ha dirigido este gran líder de América Latina, Rafael Correa, también maestro nuestro, gran ideólogo, tiene su ritmo, su raíz. La revolución que dirige Evo Morales también, la revolución que ha retomado el comandante Daniel Ortega, la revolución cubana, los procesos progresistas de Argentina, Uruguay, Brasil, los procesos progresistas de El Salvador, los procesos soberanos y progresistas de todo el Caribe. Todos llevan su ritmo y todos van configurando, todos van tributando a una causa común. Es lo que el imperio no entiende. No lo entiende. Tendremos que seguir luchando, cuidándonos mucho, eso sí, cuidando los procesos, que se mantengan en paz. Nosotros lo que queremos son cambios pacíficos, queremos cambios profundos y seguimos aspirando a que nuestros pueblos puedan seguir transitando ese camino. Conspiraciones ha habido como arroz y seguirá habiendo. Nadie se engañe con sonrisas ni saludos
porque, como decía Ernesto Che Guevara, no se puede confiar ni tantico así. Pero nada, no nos confiemos, apoyémonos mutuamente. Lo que ha sucedido en este momento histórico no tiene comparación, no tenemos. Aunque ya en la lucha contra el golpe de Estado en Honduras, América Latina se unió, pero no logramos revertirlo, ni evitarlo. Ya el compañero Correa ha recibido el respaldo de toda América en 2 oportunidades históricas, cuando el conflicto con Uribe y luego cuando el Imperio Británico pretendió amenazarlo con el asalto a la embajada. Todo va tributando conciencia, unión, confianza, fuerza, estrategia, inteligencia. Nos subestiman. A nosotros nos subestiman. A mí me subestiman, creo que como nunca había subestimado el imperialismo. Al comandante Chávez lo subestimaron bastante. Bueno, no sigan subestimando, pues. Este humilde conductor de autobús que está aquí seguirá con el volante firme, poco a poco, hasta la meta final, hasta la victoria final. Muchas gracias, compañeros. Sigamos juntos, sigamos unidos, de victoria en victoria. ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva la revolución latinoamericana! ¡Hasta la victoria siempre! A nombre de la República de Cuba, tengo la honrosa misión de dirigirme a ustedes porque nuestro presidente, el general Raúl Castro, que goza de perfecta salud, para que lo sepan los enemigos, y lo demostró con creces hoy en ese discurso histórico donde puso las cosas en su lugar, con la inteligencia que lo caracteriza. No ha podido estar con nosotros esta noche. Y hago esta comunicación en este Paraninfo que donde hace 15 años intentaron aviesamente asesinar al comandante Fidel Castro y a cientos de panameños y compatriotas latinoamericanos. Y los que intentaron ese asesinato están vivos y caminando por las calles de la Florida. Quiero además desde esta tribuna de legítima raíz popular saludar a los delegados de las Cumbres de los Pueblos, a todos. Traigo el mensaje de Fidel y de Raúl de admiración, gratitud y respeto por todo lo que han hecho ustedes para que este evento sintetice las aspiraciones auténticas de los pobres de la tierra, como dijo José Martí. Ustedes nos han acompañado siempre en la batalla contra el injusto y genocida bloqueo a mi país. Esta batalla hay que seguirla dando, como dijo Raúl hoy, y sabemos que contamos y contaremos siempre con su apoyo. Hemos escuchado en la mañana de hoy la intervención del presidente de Cuba, que en sus palabras ratificó los principios de solidaridad, internacionalismo y defensa de las ideas de Bolívar, de Sucre, de Martí, de Sandino, de Chávez y de Fidel Castro. No tengo que decirle que Cuba
nunca le fallará a los pueblos de nuestra América. Nunca. Y jamás va a debilitarse el espíritu de generosidad y entrega que hoy se expresa en miles de médicos y maestros cubanos que combaten epidemias letales y salvan de la ignorancia a muchas comunidades del planeta que el sistema capitalista mantiene en una condición de miseria material y espiritual insostenible. Mi abrazo fraterno, no el primero, el segundo. Este fue jovial, alegre. El primero fue en las exequias del comandante Chávez, cuando a nombre de los escritores y artistas de Cuba tuve que pronunciar unas palabras. Y el presidente Maduro, no lo olvidaré nunca, se abrazó a mí. Quiero también darle un abrazo a Rafael Correa. Inteligente, agudo, culto, conocedor de los problemas esenciales de nuestro continente. ¡Viva el Ecuador! Y aunque no han podido estar aquí, a todos los presidentes del ALBA, Daniel Ortega, Evo Morales, Salvador Sánchez Serén, y también para los líderes de los movimientos sociales y para todos los que contra viento y marea mantienen en alto las banderas de la justicia y la emancipación social. ¡Viva la América Latina! ¡Viva la cumbre de los pueblos! ¡Viva la revolución del Che, de Chávez, de Fidel Castro y de todos ustedes! ¡Venceremos! Bueno, qué alegría estar con todas y todos ustedes. Ha sido una jornada intensa, extensa. Estamos agotados. Pero como dice Mafalda cuando vio una estatua que decía a un luchador incansable, bueno, qué chiste es luchar si uno no se cansa. El chiste es estar cansado y seguir luchando, compañeros, y aquí estamos. Un abrazo al querido compañero Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Un abrazo a su querida compañera Cilia. Al señor Gustavo García de Paredes, rector de la Universidad de Panamá, muchas gracias, señor rector, por recibirnos. Al compañero Manuel Zelaya, expresidente de Honduras. Al señor Miguel Ángel Cantanedo, secretario general de la Universidad de Panamá. A la compañera Delcy Rodríguez, ministra de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Al compañero Ricardo Patiño, ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador. A las señoras y señores embajadores, representantes de las organizaciones sociales de los países asistentes a la cumbre de los pueblos. A los compañeros representantes de los movimientos sociales, particularmente Mi Patria, gracias por acompañarnos. Muchos se toman el nombre de movimientos sociales, paradójicamente, para hacerle oposición a la revolución, en nombre de la izquierda, de la verdadera izquierda, y pactan de forma vergonzosa con la más extrema derecha. La historia nos juzgará, compañeros. Aquí están los verdaderos movimientos sociales del Ecuador. Un abrazo a los compañeros del comité organizador de la Cumbre de los Pueblos, compañeros de las delegaciones de los países asistentes, queridas y queridos estudiantes y cuerpo docente de la Universidad de Panamá, y a las señoras y señores representantes de los medios de comunicación social. Cuando frontalmente, como es nuestro estilo, el estilo revolucionario, criticamos a la prensa, ustedes saben que es a los propietarios
de esos medios de comunicación. Los monopolios mediáticos en manos de nuestras élites, con lo cual nos han dominado, han impuesto su cultura hegemónica, como decía Gramsci, para hacerle creer a los pobres, a las grandes mayorías, que lo que es bueno para las élites es bueno para ellos. No es contra ustedes, sencillos trabajadores de esos medios, y que si es como en mi país, las condiciones laborales son terribles y muchas veces son explotados. Todo nuestro cariño y solidaridad a los trabajadores de los medios de comunicación. Hoy, sin duda ha sido un día histórico, compañeros. Sin duda, la 7ª Cumbre de las Américas ha sido una cumbre histórica. Por fin y por primera vez estuvimos todos y estuvimos más unidos que nunca. Es América Latina más soberana, más digna que jamás, diciendo claramente que ya no toleraremos más injerencia, más intervencionismo, más unilateralismo, que jamás volveremos a ser patio trasero de nadie. Hoy estuvo presente por primera vez nuestra querida Cuba. Felicitamos el acercamiento de Cuba con Estados Unidos. Eso nos debe llenar de felicidad a todos, para hacer al continente un continente de paz. Pero atentos, tampoco vamos a aceptar visiones hegemónicas. Yo coincido con el comandante Raúl Castro, que el presidente Obama es una persona honesta. Incluso hasta lo admiro por sus orígenes humildes y a dónde ha llegado. Pero lo estudié detenidamente el día de hoy. Y veo claramente, eso va más allá del buen o mal corazón. Ya es superior al entendimiento de ciertos dirigentes. No puede escapar de esa visión hegemónica. Y era como que se hacía una concesión a Cuba, acercarse a Cuba, le hacía un favor. Aquí no hay favores, señores, es justicia. Eso se lo ha ganado el pueblo cubano después de décadas de dignidad, de lucha, de no haberse sometido al imperio más grande de la historia. Aquí no hay favores, por el contrario, tendrían que pedir disculpas, resarcir a Cuba por todo el daño que le han hecho, reconocer la injusticia, no hablar de concesiones, de negociaciones y que vamos a estudiar, que hay que estudiar, que hay que respetar la soberanía de los países, hay que respetar el derecho internacional, hay que respetar la autodeterminación de los pueblos, hay que respetar la misma Carta de la OEA que le invocan a su conveniencia. ¡Que viva Cuba, libre, soberana, digna, revolucionaria! No, Yankee sí, Cuba sí, porque el pueblo norteamericano es un gran pueblo, compañeros. Lastimosamente es dominado por ciertas élites, por el poder del capital y con una política exterior terrible, imperialista, que ha hecho mucho daño a nuestra América. Y ustedes saben que no somos proclives a victimizarnos, pero son hechos históricos. Algunos ahora dicen que no hay que recordar la historia. Vaya tontería. Por supuesto que no hay que anclarse en el pasado, pero hay que aprender de ese pasado para no cometer los mismos errores, para no ser víctimas de los mismos victimarios. Es un momento de alegría por ese hecho, pero falta mucho todavía. Levantar inmediatamente, incondicionalmente, ese criminal bloqueo que no tiene ningún asidero legal, que no tiene ninguna legitimidad, que no tiene ninguna razón de ser, que es el más grande atentado al derecho internacional y a los derechos humanos en el continente y probablemente en el planeta entero. Y nos viene a dar cátedra de derechos humanos. Vaya contradicción. Sepan ustedes que Ecuador es uno de los 7 de los 35 países de la América en general que ha firmado absolutamente todo, son 8 o 9 instrumentos interamericanos de derechos humanos. ¿Saben cuánto ha firmado Estados Unidos? ¡Ninguno! Y nos vienen a dar cátedra de derechos humanos. Vaya paradoja. Y le decía que también falta mucho levantar ese bloqueo, devolver Guantánamo, ocupación, colonialismo en el siglo XXI. Y no son favores de reparar injusticias históricas, atropellos,
deberían, insisto, pedir disculpas a Cuba, a la América Latina entera y resarcir al valiente, al digno, al soberano pueblo cubano. Aquí no estamos hablando de favores, compañeros, estamos hablando de justicia y derechos ganados con sangre, esfuerzo, sacrificio inmenso por ese pueblo cubano, ejemplo de dignidad para todas y todos. Y nos decían, cuando recordamos un poco la historia, que no hay que fijarse en el pasado, sino ver al futuro nada más. Tal vez a algunos les avergüence la historia. Nosotros aprendemos de la historia. Hay cosas que es prohibido olvidar. Todas las invasiones, el triste rol de la OEA, la invasión de las Malvinas, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, compañeros, ni siquiera estábamos hablando del pasado, sino del presente. ¿O acaso la ridícula orden ejecutiva del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela fue hace un siglo, fue hace 200 años, fue hace pocos días? Esa payasada que yo también, cuando la leí, tuve que pedir que me confirmen la noticia porque creía que era una broma de mal gusto. Y lo llamé a Nicolás y le dije: oye, esto parece un mal chiste, esto es cierto. No lo podía creer, que en pleno siglo XXI se dé una barbaridad así. Aquí no se trata de estar o no estar contra el gobierno, con el gobierno de Venezuela, y por supuesto que estamos con nuestros hermanos. Aquí no se trata de estar a favor o en contra de los Estados Unidos. Se trata de normas elementales de convivencia, del derecho internacional, del derecho interamericano, de la Carta de la Organización de Estados Americanos, artículo 3, literal E, donde se prohíbe la injerencia en asuntos internos de otros países, el unilateralismo. Así que tampoco se trata de un favor para que el presidente Obama retire esa ridícula orden ejecutiva. Se trata ya de empezar a respetar el derecho internacional y la convivencia de mutuo respeto entre los países, compañeros. No se trataba de hablar del pasado, y toda nuestra solidaridad, Nicolás. Hay que estar muy atentos, porque lo dijo Daniel hoy día en el retiro que tuvimos con presidentes, y tiene toda la razón. Lo más irrelevante es el retiro o no de la orden ejecutiva. Esa es la punta del iceberg. Ahí las cosas no se improvisan. Es una maquinaria letal, un sistema que tiene su lógica propia, que va mucho más allá de la buena voluntad o no del presidente de turno. Y eso ha sido muy bien estudiado. Y se trata de todo un plan para tratar de desestabilizar a nuestra querida Venezuela. Pero como lo dijo muy bien Nicolás, ya se les acabaron las hojas en el manual de desestabilización y tendrán que ser mucho más creativos, porque ahí sigue el pueblo de Bolívar, más digno, más firme que nunca. Todo nuestro apoyo, querido Nicolás. No se trataba del pasado, que es importante, no para atarse en él, para aprender de él y no volver a cometer los mismos errores. Se trata del presente, de hace pocos días, cuando ciertos funcionarios del Departamento de Estado que deberían perder su empleo, porque qué error de cálculo. Tal vez creyeron que nos íbamos a quedar callados ante ese abuso contra Venezuela, y la respuesta de la región ha sido unánime. América Latina y el Caribe rechazando tremenda injerencia. Qué error de cálculo. Algunos deberían, consejeros por ahí del Departamento de Estado, deberían de perder sus trabajos. Pero no se trata del pasado. Esos mismos funcionarios del Departamento de Estado hace pocos días solicitaron miles de millones de dólares al Senado de Estados Unidos para apoyar los derechos humanos, la libertad de prensa, ni siquiera de expresión, de prensa, es decir, los negocios dedicados a la comunicación, y la democracia, especialmente en países como Cuba, Nicaragua, Venezuela y Ecuador. Vayan a fomentar, a inaugurar los derechos humanos, la verdadera democracia, la verdadera libertad de prensa en su propio país. Ya basta, compañeros. Como les decía, Ecuador es uno de los tan solo 7 países
que ha firmado todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos. Estados Unidos no ha firmado ninguno. Nos hablan de democracia, nos hablan de libertad de prensa, y lo que hacen es atentar contra los gobiernos más democráticos, que por fin están cambiando la realidad de millones de pobres con educación, salud, servicios básicos, que por fin están logrando la verdadera libertad, que solo se puede basar en la justicia. Lo que defienden no es la libertad de prensa, sino la patente de corso de esos negocios dedicados a la comunicación, propiedad de las élites latinoamericanas, con los cuales permanentemente nos han dominado. Y nos dicen con algo de cinismo que desconfían de un sistema donde una sola persona pueda decidir qué prensa es buena o qué prensa es mala, si nadie ha dicho eso. Pero es evidente que se puede discernir qué prensa es buena y qué prensa es mala. Sencillamente, si dice la verdad esa prensa o si miente. Y claramente América Latina ha tenido una prensa muy mala. Por ejemplo, la que asesinó a Allende y apoyó a Pinochet. Por ejemplo, y en el caso de Venezuela, el golpe de Estado contra el presidente Chávez. Hoy se cumple un aniversario más. Cuando ilegalmente lo detuvieron, publicaron que había renunciado. Cuando el pueblo movilizado lo liberó, pusieron dibujos animados en ciertos canales de televisión para no informar absolutamente nada. Es evidente que se puede determinar cuál es la mala prensa. Esa prensa que el 30 de septiembre del 2010 dice que la víctima fue el victimario en nuestro país, que todavía niega hechos evidentes de conocimiento público. Y no es solo Latinoamérica. La mala prensa, también esa prensa que dijo, por ejemplo, al mundo con total seguridad que había armas de destrucción masiva en Irak para justificar la invasión. Prohibido olvidar, compatriotas. Está clarito cuál es la mala prensa. Que no se la quiere enfrentar por temores, por intereses, por conveniencia, es otra cosa. Pero aquí no nos andamos con falsos, queriendo con discursos, lugares comunes, contentar a todo el mundo. Aquí hablamos claro, decimos la verdad. Y también se nos dice que Estados Unidos seguirá proclamando sus principios, diciendo las cosas que están mal. No pueden superar esa visión hegemónica. Les insisto, va más allá de su entendimiento. Ya nacieron así, crecieron así, su entorno es así. No pueden cambiar, va más allá de su capacidad de raciocinio. No entienden que nadie los designó como árbitros del bien y del mal. No entienden que sus valores no necesariamente son valores universales. En todos nuestros países, el tráfico de influencias, alguien que haya pertenecido a un gobierno y luego con esa información privilegiada, con esos contactos, haga lobby para ayudar a una compañía, para sacar una ley que beneficie a ciertos grupos, eso es delito. En Estados Unidos es un negocio lícito. Por eso vamos a decir que el gobierno de Estados Unidos es corrupto, que hay que invadirlo, que hay que llevarlo a las cortes internacionales. Somos diferentes, pero no lo entienden. En Estados Unidos, un signo de libertad de exportar armas en un país como Ecuador es un delito. Por eso les vamos a decir asesinos. En Estados Unidos, quemar la bandera es expresión de libertad. En países como Ecuador, nuevamente, es un delito. Por eso le vamos a decir que no quieren a su patria, que entiendan que somos diferentes, que tenemos diferentes visiones, que tenemos diferentes valores, que no necesariamente una tiene que ser superior a la otra, que entiendan que existe el resto del mundo, que entiendan que existe una América Latina soberana, digna, con nuestras propias visiones, nuestros propios valores. Pero compañeros, hoy fue un día histórico. América Latina y el Caribe hablaron claro, con mucho respeto, pero con mucha firmeza, diciendo que América Latina, el Caribe, viven no una época de cambio, sino un verdadero cambio de época, y que no aceptaremos tutelajes, injerencias, intervencionismos, que a nuestra América se la respeta, compañeros, que a Venezuela se la respeta, que a Cuba se la respeta, que a Ecuador se lo respeta, que a Bolivia se lo respeta, que a Argentina se lo respeta, que a Brasil se lo respeta.
Pero también tenemos que ya bajar a la acción concreta. Y yo en mi intervención mencioné unos puntos que luego no se retomaron, como que si algunas veces tenemos miedo de tratar estos aspectos. Y se trata, por ejemplo, de la reforma al sistema interamericano. La OEA tradicionalmente ha sido un instrumento de dominación totalmente controlada por la visión de los países hegemónicos. Fidel la llama el Ministerio de las Colonias. Se necesita una reforma profunda al sistema interamericano. Allá no seguirnos engañando. Somos diferentes, estamos en diferentes etapas de desarrollo. La América al norte del río Bravo y la América al sur del río Bravo. Y esto no tiene por qué alejarnos, pero reconocer que somos diferentes. Visiones, cultura, historia, intereses, nivel de desarrollo relativo. Por eso propuse muy concretamente, y ojalá que podamos consensuar esto, querido Nicolás, a nivel del ALBA, a nivel regional, que el foro donde América Latina y el Caribe deben procesar sus conflictos, sus coincidencias, sus discusiones, debe ser la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe. Y dejar la OEA como un foro para que, como bloque, esa CELAC pueda procesar a su vez sus coincidencias, sus conflictos con América del Norte. Ya no podemos caer en la trampa de ir aisladamente, compañeros. Dejar esa OEA con sede en Washington para que sea el foro de discusión entre el bloque latinoamericano y caribeño con el bloque de América del Norte. Algunas veces se quieren forzar las cosas. Se cree que la proximidad geográfica nos da proximidad ideológica, cultural, histórica, de intereses, de visiones. Con ese criterio, Alaska y Siberia deberían formar un solo bloque, ¿verdad? Porque están bien cerca. Ya basta eso absurdo. Hay que reconocer, somos diferentes. No por eso tenemos que darnos la espalda. No por eso debemos ser adversarios, pero reconocer nuestras diferencias y defender nuestras visiones, nuestros intereses, lo que tenemos que lograr como región en transición hacia el desarrollo. Y por supuesto, también se necesita una reforma profunda del sistema interamericano de derechos humanos. Basta de tanta hipocresía, basta de tanta doble moral, basta de tanto doble estándar. ¿Quién puede justificar con algo de sangre en la cara que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esté en Washington, cuando Washington no ha ratificado el Pacto de San José, sustento del sistema interamericano de derechos humanos? ¿Quién lo puede justificar? En el siglo XXI, eso solo tiene un nombre: neocolonialismo. Y América Latina ya no está para más neocolonialismo, ni colonialismo en ninguna clase. No solo eso, Estados Unidos financia la comisión. No ha firmado el Pacto de San José, tiene la sede de la comisión, financia la comisión con otros países europeos y incluso asiáticos, extrarregionales, que no son parte del sistema interamericano. En otras palabras, pagan para controlar a los malos, que somos los latinoamericanos. Ya basta, compañeros. Y estas cosas hay que hablarlas claramente, sin temores. Hay que reformar profundamente el sistema interamericano de derechos humanos. Y si aquello no se logra por los intereses creados de siempre, bueno, generar el sistema latinoamericano de derechos humanos, que prácticamente ya está dado. Porque la Corte Interamericana, los que hemos ratificado el Pacto de San José y en consecuencia reconocemos y nos sometemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, somos básicamente los países latinoamericanos. Pero debemos ya bajar de la discusión, de la retórica, a los hechos. Y todo lo que se ha discutido el día de hoy implica, entre otras cosas, un nuevo sistema interamericano. América Latina y el Caribe como bloque frente a América del Norte como bloque. La OEA para discusión de esos bloques y para nuestras discusiones internas, compañeros interregionales, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. E implica un verdadero sistema de derechos humanos que no esté dominado por la visión de países hegemónicos, por el más infantil ONGcismo, porque van y vienen representantes de esas ONGs a esa comisión, y por el capital detrás de los medios de comunicación. ¿O por qué creen ustedes que
de las 8 relatorías que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solo una tiene informe y financiamiento propio. Nuevamente, financiamiento de Estados Unidos y de países extrarregionales. Esa relatoría es de la libertad de expresión. Es que la libertad de expresión tiene supremacía sobre otros derechos, de ninguna manera. Es el poder del lobby mediático. Debemos estar muy atentos con todo aquello, compañeros. Se necesita una reforma integral del sistema interamericano de la OEA y particularmente el sistema interamericano de derechos humanos. Y en todos estos procesos, queridas compañeras y compañeros, las organizaciones sociales tienen un rol fundamental, pero atentos. Debemos estar con los ojos muy abiertos. Ya los de siempre, los adversarios, las élites, la derecha, el imperialismo, está infiltrando nuestros movimientos sociales. Hay toda una serie de mecanismos de financiamiento. Les acabo de dar un ejemplo. Dice que para apoyar la libertad de prensa, la democracia, los derechos humanos, con eso financian organizaciones supuestamente no gubernamentales, que en verdad son partidos políticos que han fracasado en las urnas para tratar de desestabilizar a los gobiernos progresistas. Ustedes, las verdaderas organizaciones sociales, esas organizaciones de jóvenes, de indígenas, de trabajadores, de profesionales, de artistas, de mujeres, de campesinos, de comerciantes informales, tienen que estar muy atentos para que en forma organizada defendamos estos procesos históricos de cambio. Es paradójico ver cómo muchas veces nuestros gobiernos, muy respetados en el exterior, algunas veces sirviendo de referencia al interior, tenemos que enfrentar como los mayores opositores, aliados a la derecha más extrema, supuestas organizaciones sociales. Lo vimos en el Ecuador hace unos días, el 19 de marzo, y daba pena. Supuestos representantes de los trabajadores con supuestos representantes de los indígenas coincidiendo con la derecha bancaria y marchando contra la Revolución Ciudadana. Probablemente el 1 de mayo se vuelva a repetir esa paradoja. Pero ¿saben qué? Somos más, muchos más. Y si ellos ponen 1000, pondremos 100.000 nosotros en las calles para demostrarle al mundo que nuestra revolución, como la revolución bolivariana, como la revolución de Evo, como la revolución de Cristina, no tienen vuelta atrás, compatriotas. Pero estar muy atentos y cada vez, insisto, informados, como decía Nicolás, concientizados. Hoy ha sido un día histórico para nuestra América, pero es tan solo el principio. Falta mucho camino por recorrer, pero al menos ha quedado muy claro a los países hegemónicos y al mundo entero que esta América Latina, soberana, digna del siglo XXI, no permitirá nunca más que se la trate como patio trasero de nadie, y que vamos a defender nuestra soberanía, nuestra dignidad, y que nunca más aceptaremos tutelajes, injerencias, intervencionismos, que nunca más permitiremos exclusiones, bloqueos criminales, discriminaciones, que nunca más aceptaremos la desestabilización descarada, los ataques de una prensa, de nuestra burguesía, el mecanismo de dominación que han tenido durante siglos para imponer su cultura hegemónica. La de América Latina del siglo XXI, en la América Latina de Bolívar, en la América Latina de José Martí, en la América Latina de Eloy Alfaro, en la América Latina de Chávez, en la América Latina de Néstor Kirchner. ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva nuestra América Latina! Y hasta la victoria siempre, compatriotas. Okay.